Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ashhadu anna la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Man yahdihillah fahuwa al-muhtad. Wa man yudlil falam tajid lahu waliyan murshida. En el nombre de Allah, el compasivo y misericordioso, yo soy testigo que no hay más Dios excepto Allah. Y Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah. El que Allah guía, nadie le va a poder desguiar. Y el que está desguiado, nadie le va a poder guiar. Ok, inshallah, hoy vamos a hablar sobre la Sura 24, Sura Nur, verso 30 y tal vez 31 si nos da tiempo. Y vamos a tratar de conectarlo con la vida que vivimos hoy, con la vida para que alcanzamos a comprender los versos bien, inshallah. Entonces el tema va a ser sobre el hombre y la mujer cuando miran el otro sexo, cómo deben de mirar y cuáles los beneficios cuando uno no mira y cuáles son beneficios y qué más y al revés del beneficio. So today our topic inshallah will be about Surah 24 verse 30 and 31. We're gonna basically talk about men and women when they look at the opposite sex, how we should do it, and what are the benefits of obeying Allah's command, and what is the harm when you disobey Allah's command. So, and we're gonna try to connect it to our lifetime today, inshallah. Okay? Okay. Vamos a empezar, inshallah, con la Sura 24, verso 30, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Di a los creyentes que bajen la vista con recato y que sean castos. Es más correcto. Alá está bien informado de lo que hacen. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala está ordenando los hombres cuando miran el otro sexo que bajen la vista. Y vamos a decirles lo que está pasando esos días, inshallah. Les vamos a empezar a ver. Ok, vamos a darles un ejemplo, así solo para despertarles. Una vez había un hombre y una mujer que estaban manejando y estaban en la luz. Y el hombre miró a la mujer y la mujer en el otro carro lo miró a él. Era una coincidencia, sí. Y luego el hombre, ¿qué hizo? Le siguió. Cuando la luz se convirtió verde, el hombre lo interpretó de una manera, tú sabes. Entonces la siguió y la mujer se fue en el parqueadero. Y luego salió del carro y empezó a correr y se fue adentro de la estación de la policía. Y ahí es el hombre como que se dio cuenta que él interpretó mal. Que ella lo miró, pero no por como él pensaba. ¿Sí está claro? Él pensó que ella quería algo con él. Entonces él la siguió hasta el parqueadero. Y así es. Hasta ahora estamos bien. Entonces eso es lo que pasa cuando un hombre no baja la vista. A veces puede interpretar las cosas de otra manera. Okay. So let's give you an example, inshallah, before we... okay, let's read Surah 24, verse 30, inshallah. Okay. O Prophet, tell the believing men to lower their gaze and guard their chastity. That is purer for them. Surely God is all aware of what they do. So Allah subhanahu wa ta'ala is commanding men and women, right? If we read the next verse, to lower, whenever we see an opposite sex, a man sees a woman, they have to lower their gaze. So let's give you an example about our lifetime so we can see the benefits of lowering the gaze. There were two cars in the stoplight, one driver, male driver, and then in the other car was a female driver. So coincidence, they looked at each other.
So the man, the driver, the man driver, he interpreted that the woman wants something from him. So he followed her. So she went inside the parking lot, and then she opened her door, and she immediately started running to the police station. So then the man realized that he interpreted that incident. He didn't. So he was surprised, basically. So that's one of the harms when you don't lower your gaze, or you could interpret things but not in the correct way. You see that analogy or no? Right. Okay, but I will give you guys way more examples. Okay, hasta ahora estamos bien, ¿ah? Ok, nosotros debemos de reconocer que vivimos ahora, en la vida que vivimos ahora, a veces en una compañía o en un lugar, siempre a veces va a haber hombres y mujeres. En las escuelas, hombres y mujeres. Entonces a veces el hombre tiene que hablar con la mujer y la mujer tiene que hablar con el hombre. Pero muchos hombres tienen un problema que cuando hablan, cuando empiezan a hablar con las mujeres, digamos, eso resulta que piensen de otra manera. ¿Sí está claro? Es lo que estoy tratando de decir. Que puede... Y la mujer... Confusión. ¿Ah? Confusión. Ajá. Entonces muchos hombres no tienen esta técnica o este arte de hablar con una mujer, pero sin tener deseos con ella. ¿Sí está claro? Sí. Por eso que vamos a hablar de eso, inshallah. So, another example, inshallah, in our lifetime, men and women, a lot of times they work together in a company, in a business, right? And sometimes men don't have that art when he talks to a woman or when he communicates to a woman. Sometimes that talk could lead that man to have those desires, those strong desires, to do something with her, right? So one of the ways is to lower the gaze, right? When you talk to the opposite sex. Okay, so that's another thing that I wanted to say before we explain the verse, inshallah. Okay, so far so good? Okay, nice. Yeah. Okay. Okay, ahora, ¿qué es lo que está pasando en la vida que vivimos ahora? Estamos viviendo en una crisis. Muchos hombres cayeron en la pornografía. Muchos niños cayeron en la pornografía. Muchos pastores, muchos imams cayeron en la pornografía. Por eso que tenemos que hablar de este verso. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena que bajamos la vista, es por el bien de nosotros. Muchas familias se están destruyendo. Muchos hombres no alcanzan a agradecer, no alcanzan a agradecer lo que tienen. Sus esposas no están conformes. ¿Por qué? Porque están muy ocupados mirando a esta tecnología. Antes compraban revistas, pero ahora es muy accesible en el teléfono, en la computadora, en las propagandas. Entonces es muy accesible ahora. Es por eso que Allah subhanahu wa ta'ala ordena al hombre que baje la vista por el bien de todos. ¿Hasta ahora estamos bien? Okay. So what is happening these days? We have a crisis. Male adults, children in schools, we are suffering. A lot of people are suffering from pornography because now it's so accessible in the internet, iPhones, computer. Before, they used to buy a magazine and they would hide it somewhere, whatever. Now, no. Now it's easy. It's very accessible. So,
a lot of families are being destroyed. So a lot of a lot of chaos because a lot of men fell into that trap. So that's why when Allah subhanahu wa ta'ala, the temptation. So when Allah subhanahu wa ta'ala is ordering us to lower our gaze, it's for our own benefit, for our own good. Okay, so far so good, inshallah. Okay. Ok, hay un verso en el Corán que dice que no te acerques a la zina, no te acerques a la fornicación. Y cuando uno empieza a mirar a esas cosas, o cuando uno empieza a hablar con el otro sexo, pero con esos deseos de desear a esa persona, cuando uno eso se va a agrandar y uno puede caer en la fornicación. ¿Sí está claro? Porque a veces hay gente que dice, solo lo voy a hacer una vez. Mira su teléfono. Pero el problema es que se pone más grande y se pone más grande y se pone más grande. Por eso, cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en ese verso que bajamos la vista, es por nuestro bien y por el bien de nuestras familias y por el bien de la sociedad. So there's a verse in the Quran that says don't get near fornication, don't get near zina, don't get near with. So when one of the when we, let's say, when men starts, let's say, doing pornography, or women, right, or when they start talking to the opposite sex, but with the desire that they desire that person, when they do it in those ways, that could lead them to fall in fornication. So that's why that verse is clearly telling us that don't go near fornication. And when people go and they fall into pornography, and that could open the doors, and then they're gonna do, it's progressive. They're gonna start doing other things. So some people would say, it's okay, I'm just doing it one time or two times. But no, this is very progressive. It gets worse and worse. Okay? Oh, okay. Makes sense. Ok, mira lo que pasa. Eso empieza, digamos, jóvenes o jóvenes, hombres, mujeres, empiezan desde niños a veces. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Cuando crecen, cuando ya están adultos, se casan y no alcanzan a estar conforme con lo que tienen, porque miran la realidad, otra cosa. Ellos miran algo en su computadora y miran una otra realidad cuando están con sus parejas. Entonces a veces no alcanzan a agradecer lo que ellos tienen porque estaban muy ocupados en el iPhone o en la tecnología. Sí saben lo que estoy refiriendo, Ya no quiero repetir esa palabra. Okay. So what happens? Sometimes that problem starts at a young age, and then they get married. So they are used to seeing a reality since a young age, using their iPhones. And then when they grow up and they get married, they see a different reality. So they don't appreciate what they have because they weren't lowering their gaze when they were younger, and that was like progressive. You know what I'm trying to say? Yeah. Yeah. No, they're like living in, they're expecting things that aren't real. Yeah. Exactly. Yeah. So that's very progressive. Es muy progresivo. ¿Sabes lo que pasa después? Después a veces no tienen la misma sensación, entonces quieren más y más. A veces empiezan a abusar a los niños y luego quieren progresar más. Empiezan a tener relaciones con los animales. Es algo nuevo para ustedes los animales, Pero sí, hay países, se me olvidó el nombre del país, que dejan el hombre o la mujer casarse con un animal.
¿Sí sabían? No. Oh, no nos, no tenemos que saber, como no es del Islam, no nos importa, porque a ellos les importa cuando hablan del Islam a 4 mujeres, ahí sí es algo bueno, pero cuando empiezan a hablar de otras culturas, no, eso no es importante, tú sabes. Pero sí está pasando. Casarse, pero con animales, hermano Jaime. Sí, hermano Gerio, ojalá, y no me acuerdo qué país, pero vayan a la internet y se van a sorprender. Okay, so this is, so progressive that, like I said, starts at a young age sometimes, and then after watching that stuff in their iPhone, they want to progress. It's not enough, so they start abusing kids, and that's not even enough. They go and then marry. They do relations with sexual relations with animals. Can you believe that? Do you know that, I don't know which country, I don't know which country, but there's a country that they made legal, a man or a woman, they can marry to an animal. Can you believe that? But it's not that important because, they're not talking about Islam. So, when they talk about other cultures, they don't make it a big deal. But when they start talking about Islam, Okay, anyways. So, that's what's going on. It's very, very progressive. It's very progressive. So when Allah subhanahu wa ta'ala tell us to lower our gaze, it's for our own good, for our own benefits. Entonces, cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que bajemos la vista, es por nuestro bien, inshallah. Okay? Yes. Okay. Ok, ¿cuál es la solución? Porque esto yo escuché que hasta pasa con los imams a veces. A veces yo escuché que corrieron un imam porque estaban mirando pornografía en la mezquita, imagínense. Luego lo corrieron. Está pasando eso, nos está afectando a todas las comunidades. No importa si eres musulmán o ateo o cristiano o judío o lo que sea, está afectando a todos. Te vas a sorprender cuando vas a las rehabilitaciones, así dice, rehabilitaciones de droga, de todo eso. Vas a encontrar mujeres con hijab, vas a encontrar de todo. Entonces, muchos están sufriendo en eso. Entonces, ¿cuál es la solución? Es de admitir que están adictos, que están sufriendo de eso. Tienen que mostrar a los otros que están frágiles para que los otros les puedan ayudar. Y eso a veces es muy difícil. Hay unos que la religión es suficiente. Tú les hablas de la religión, que eso es pecado, eso es haram, y subes el espíritu de él, pero a veces tienen que ir con un especialista, con un psicoterapista, para que le ayude con lo que está pasando. Okay. Yeah, so we're gonna be surprised that all communities are suffering from this. Even imams, they caught an imam watching this stuff in his phone, and then they expel him from the mosque. We're gonna be surprised that all communities, they're suffering, all religions, regardless of what the Muslims, Christians, Jews, atheists, whatever, they all. So when we go to the rehabilitations, you're gonna see people from all ethnic groups, from all religions, trying to get help. So what's the first step? The first step for to have a solution is to admit that what one is going through is an addiction, or it's an illness, and so we have to show others that we are vulnerable, not so that they can help us, and
Next step, religion could be a solution. This is a sin. This is if you keep doing it, hellfire, whatever, grave, but ask for forgiveness. But sometimes they're so addicted to it that they have to get special help, such as psychotherapists, to help them go through it. Okay, so far so good. Because they're so deep. Yeah, they're so deep. So religion can't do much. Religion and then you have to ask for the specialist to step in to help out. Yeah. Okay, let's see here. Ok, solo para mostrarles. Una vez preguntaron a un hombre que estaba sufriendo de eso, de mirar esas cosas en el teléfono. ¿Cuál es la sensación que tienes cuando miras esas cosas? Dijo, todos ustedes se van a sorprender, dijo, la misma sensación que cuando mi señora tiene un hijo, cuando nace mi hijo, la sensación que yo tengo es la misma sensación cuando estoy mirando esas cosas. ¿Ah? Entonces solo para mostrar... ¿Ah? ¿La misma sensación que tener un hijo? Por ejemplo, cuando un padre nunca tuvo un hijo y luego Allah subhanahu wa ta'ala le da un hijo y cuando nace el hijo está muy feliz, ¿no? Tiene una sensación muy, muy, muy grande. Ok, ese hombre dijo que yo tengo la misma sensación cuando miro esas cosas. Yeah. Solo para mostrarles que hay personas que cayeron en eso, que están... So once they asked a man who suffered from this addiction, so they asked him, what is the sensation you have when you watch those things, right? And he said, I have the same sensation as when my wife deliver a baby. I have that same sensation when I see those things. Okay. Do you get the point? Just to show you how... Like the feeling that they are dealing with. So it's not easy, right? That's why sometimes they need help. And they have to get help. It's not that easy. Yeah, okay. But ¿cuál es la peor cosa que puede pasar? ¿Sabe cuál es la peor cosa que puede pasar? La peor cosa que puede pasar es cuando un hombre que hace esas cosas o una mujer que mira esas cosas también, porque eso pasa con los dos. Cuando pasa esas cosas y empiezan a justificar lo que están haciendo. Cuando empiezan a decir que lo que ellos están haciendo es bueno, es normal. Cuando ellos empiezan a decir eso, es como que se están motivando para que sigan haciendo lo mismo. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, ¿cómo van a curarse de eso cuando empiezan a pensar de esta manera? So the worst thing that could happen is when a man or a woman who do those things, right? They start justifying what they're doing. They start saying that it's okay to do it, or this is nothing wrong, right? So when they start justifying what they're doing, their situation is only going to get worse. So that's the worst thing that could happen. You get the point? Justifying. When you start justifying that watching those things is no big deal, it's okay, right? So that's gonna be progressive. That's not gonna end that thing. You're gonna keep getting worse instead of ending it. You get the point, Okay, right? I see. Yeah. Tenemos 2 minutos y se va a apagar. So, si ellos regresan a Allah, Allah les va a perdonar. Ya sabemos eso. Nosotros todos sabemos que si uno se arrepiente de corazón, Allah nos va a perdonar. Y lo concluimos.
So when we go back to God, when we go back to Allah, Allah will forgive all sins. So we all know that, inshallah. And let's conclude it here, inshallah.